Juan capítulo 17, finalmente. Juan capítulo 17, versículos del 1 al 8 vamos a meditar hoy. Juan capítulo 17, versículos del 1 al 8. Dice la palabra de Dios: estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Oremos. Señor, te agradecemos por tu palabra, y en el nombre de Cristo Jesús te pedimos porque nos ayudes a comprenderla y aplicarla a nuestro ser. Padre, por favor, bendícenos. Pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe y que, Padre, podamos honrarte como te mereces. Pues te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuando empezamos leímos el Padre Nuestro, ¿verdad? Y el Padre Nuestro es una oración muy conocida, que si la analizamos luego paso a paso, pues nos damos cuenta que hay mucho que aprender de ella. Pero una de las cosas que vemos en el Padre Nuestro es que el Señor Jesucristo lo que hace es poner al Padre en un lugar especial. Dice: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Dios siempre debe ocupar un lugar especial en nuestra vida. Dios siempre debe ocupar un lugar especial en nuestro corazón. Dios siempre debe ocupar un lugar especial en nuestras oraciones. Pregunto, cuando oramos, ¿cuál es el enfoque de nuestra oración? Cuando oras, ¿en qué piensas primero? ¿No suele ser que piensas primero en una necesidad que tienes? ¿O en un deseo que tienes? Por ejemplo, si estás preocupado por tus hijos, dices: Señor, por favor, cuida a mis hijos. O bendice a mis hijos. O protege a mis hijos, ¿no? O también, a veces decimos: pues Señor, necesito tu protección, voy de viaje, por favor, protégeme. Y hay ocasiones en que sí oramos pensando, diciendo: Señor, qué maravilloso eres. Me deleito en tu presencia. Qué gusto me da poder orar, qué gusto me da poder hablar contigo. Pero no la mayoría de las veces. La mayoría de las veces nuestro enfoque en la oración está en nosotros, no está en Dios. Y aquí el Señor Jesucristo, tengan en cuenta que está hablando con los discípulos, ya les ha hablado lo que le va a pasar, lo que le van a hacer, y él lo que quiere es consolarlos, lo que quiere es animarlos. Y termina de hablar con ellos, y me gusta cómo está hablándole a los hombres, a sus discípulos, y empieza a hablarle a Dios, al Padre. Fíjense cómo empieza el versículo 1. Estas cosas habló Jesús, ¿no? ¿A quién? A los hombres. Luego dice, y levantando los ojos al cielo, dijo. Fíjense, no dice que se haya puesto de pie, ¿verdad? Solo dice que levantó los ojos al cielo. Entonces tenemos al Señor Jesucristo que primero está hablando a los discípulos, a los hombres, y ahora levanta sus ojos al cielo. No quiere decir que haya estado fuera, puede estar dentro de la casa todavía, y se dirige al Padre. Empieza a hablar. Pero fíjense cómo dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Y lo primero que aprendemos en esta oración, que la oración del Señor Jesucristo glorifica a Dios.
¿Tus oraciones glorifican a Dios? ¿Tus motivos, tus deseos, lo que hace, están enfocados en glorificar a Dios, en exaltar a Dios, o están más bien centrados en nosotros mismos? Porque saben que lo más importante en esta vida no soy yo, no eres tú, lo más importante es Dios. Y cuando Dios es glorificado, entonces tú eres bendecido. La oración de Jesús, podemos decir que glorifica a Dios. Y este pasaje, todo el capítulo 17 es una oración, la oración del Señor Jesucristo. Y vamos a verla en tres partes. Hoy solamente vamos a ver la parte en que el Señor Jesucristo glorifica al Padre y el Padre glorifica al Hijo, ¿no? Después, la próxima semana, Dios mediante, vamos a ver desde el versículo 9, cómo el Señor Jesucristo ruega, no por el mundo, dice, sino por los que me diste. Ruega por aquellos que ya fueron salvos, por aquellos que ya creyeron. Y luego veremos en el versículo 20, que es la siguiente división, donde dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. El Señor Jesucristo ora, dando la gloria a Dios, ora pidiendo por los que ya creen, y ora pidiendo por los que van a creer. Esa podemos decir que es la división natural de este pasaje, en estas tres partes. Ahora, la oración de Jesús glorifica a Dios. Vamos a empezar dentro de poco, en las reuniones de oración, a hablar de la oración. ¿Cómo deben ser nuestras oraciones? Y ya podemos ir adelantando algo, y es esto. Tus oraciones, mis oraciones, deben seguir el modelo que el Señor Jesucristo nos da. Y el modelo que nos da el Señor Jesucristo aquí es que primeramente en su oración, ¿qué hace? Glorificar a Dios. Si tu oración glorifica a Dios, creo que está bien encaminada. Dice, el Padre y el Hijo se glorifican mutuamente. ¿Por qué? Porque miren lo que nos dice, estas cosas habló Jesús. Y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Y si se dan cuenta, cómo el Señor Jesucristo de alguna manera está diciendo, Señor, estoy listo, estoy preparado para llevar a cabo la obra que me encomendaste. Recuerden que el Señor Jesucristo en muchas ocasiones dice, la hora aún no ha llegado. La hora aún no ha llegado. Pero ahora dice, la hora ha llegado. ¿La hora para qué? La hora para que Él sea traicionado. La hora para que Él vaya a la cruz. La hora para que Él entregue su vida por nosotros. Dice, Padre, la hora ha llegado. Y inmediatamente dice, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Y entonces, claro, la primera pregunta es, ¿cómo va a glorificar el Padre al Hijo? Y el glorificar, ¿qué tiene que ver? ¿Qué implica glorificar a alguien? En este caso, el que el Dios Padre glorifique a su Hijo. Y sabemos que la palabra gloria es doxa, ¿no? Es esplendor, es brillo. Y de alguna manera, pero también implica exaltar a alguien, enaltecer a alguien. Entonces el Señor Jesucristo le está diciendo al Padre, Padre, enaltéceme, que yo brille, para que también yo te pueda enaltecer a ti. Y la verdad es que la acción de salvación, la acción de exaltar a alguien, viene de Dios. Dios es el que da la gracia, Dios es el que es misericordioso y muestra su favor para con nosotros. Entonces, pero vemos cómo Dios actúa y el Señor Jesucristo dice, Señor, si tú me glorificas, yo te voy a glorificar. Pero eso es cierto de nosotros. Nosotros por nuestros medios no podemos glorificar a Dios. ¿O sí? Necesitamos que el Señor nos glorifique para poderle glorificar. Es decir, que nos ponga en una posición exaltada. ¿Y cuál es una posición exaltada? Ser rescatados del pecado, ser limpiados, dejar de ser esclavos y llegar a ser hijos suyos. Eso en nosotros. En el caso del Señor Jesucristo, es que el Señor, que Dios Padre, respalde
al Señor Jesucristo y que delante de los hombres, todos aquellos hombres que lo ven como nada, que puedan ver que tiene la aprobación del Padre. Que el Padre diga, y de hecho lo exalta, ¿no? Vemos cómo lo sube luego a su diestra. Entonces ahí vemos esa obra de exaltación que el Padre tiene que hacer en el Hijo. Y el Hijo también dice, te va a glorificar en respuesta. Y aquí podemos ver también otra cosa, que el Hijo es igual que el Padre. ¿Cuál era uno de los problemas o una de las razones por las que no creían en el Señor Jesús? No creían en el Señor Jesús porque decían que era un blasfemo. ¿Por qué? Porque decían, ¿cómo se te ocurre a ti decir que eres hijo de Dios? Tú estás blasfemando, porque al decir que eres hijo de Dios te estás haciendo igual a Dios. Y aquí Jesucristo, el Señor Jesús dice, glorifícame y yo te glorifico. Hay esa gloria mutua, ese glorificarse mutuamente. Y luego, el siguiente punto es, el Hijo es glorificado en completar la obra de redención en quienes serán salvos. Dice, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Entonces, aquí de alguna manera nos está explicando cómo glorifica el Padre al Hijo. ¿Cómo lo hace? Dándole potestad sobre toda carne, dice, para que dé vida eterna a todos los que le diste. ¿Cómo glorifica el Hijo al Padre? Llevando a cabo la obra de redención, cumpliendo por el propósito por el cual vino a este mundo. Ahora, la pregunta es esta. ¿Por qué crees que estás en este mundo? Cada uno de nosotros. ¿Cuál es el objetivo de tu vida? ¿Por qué estás aquí? ¿Tienes una obra especial que realizar? ¿O solamente estás aquí para quitarle oxígeno a los demás? ¿Por qué estamos aquí? ¿Nuestra vida tiene propósito? ¿Nuestra vida tiene sentido? ¿Nuestra vida tiene, ahora sí, tiene una misión importante que cumplir? ¿O estamos aquí nada más para pasar el rato? Nuestra vida tiene objetivo, tiene propósito, incluso los niños, incluso los jóvenes, que a veces andamos por ahí todos despistados, que nos creemos, para mí no es nada. Yo voy a gozar la vida, yo voy a correr, voy a jugar, y parece como que no tenemos ningún propósito en la vida. Pero les digo, cada uno de nosotros está aquí puesto en este mundo porque tiene una obra especial que hacer. ¿Cuál es tu obra? ¿Cuál es tu misión en esta vida? La misión del Señor Jesucristo, ¿cuál era? Venir a morir en la cruz del Calvario, resucitar en ese proceso, vencer a la muerte, vencer al pecado, vencer al diablo y darnos vida eterna. Y en eso consiste en que el Señor Jesucristo glorifique al Padre, en que Él acaba la obra que Dios le encomendó. Ahora la pregunta es, ¿cuál es la obra que Dios te ha encomendado a ti? ¿Qué es lo que tú tienes que hacer aquí? ¿Qué es importante? Y de hecho, ¿qué es lo más importante que tienes que hacer aquí en tu vida? Y es importante que nosotros lo pensemos, que nosotros meditemos, ¿para qué me tiene Dios en este mundo? A veces nos creemos que nuestra misión es hacerle la vida imposible a los demás, ¿no? Esa no es la razón por la que estamos aquí. La razón principal por la que estamos aquí en este mundo es para dar la gloria a Dios. ¿Cómo doy la gloria a Dios? Llevando a cabo la obra que Él me encomienda, siendo responsable con la responsabilidad que Él me da. El problema es que muchas veces yo no sé cuál es la responsabilidad que tengo. ¿Cuál es tu responsabilidad como padre? ¿Cuál es tu responsabilidad como esposa? ¿Cuál es tu responsabilidad como hijo? ¿Cuál es tu responsabilidad como hija? Como hermano, como hermana. ¿Qué te corresponde a ti hacer? Si eres papá, ¿qué te corresponde hacer con tu esposa y con tus hijos? Si eres mamá, ¿qué responsabilidad tienes que cumplir con el hombre que Dios te ha dado? ¿De qué forma lo vas a hacer que sea un mejor hombre? ¿O de qué forma vas a hacer tú, hombre, a ella que sea una mejor mujer? O a tus hijos, que sean hijos piadosos. Y ser hijos piadosos significa ser hijos que su carácter es semejante al carácter del Señor Jesucristo. Cuando tú realizas la obra, cumples con la obra que el Señor Jesucristo te encomienda, entonces estás glorificando al Padre.
lo estás exaltando, lo estás glorificando. ¿Por qué? Porque estás cumpliendo con la obra que Él te dio. Ahora, como hijo, ¿qué te corresponde? Como hijo, si tienes que estudiar, tienes que ser un buen estudiante, ¿o no? O vas nada más a la escuela a pasar el rato. Necesitas tomar la responsabilidad de estudiar, de preocuparte por tus calificaciones, de preocuparte por tus tareas, de preocuparte por prestar atención. Porque muchas veces uno como estudiante, lo que está el maestro explicando y uno está hablando con los amigos. ¿Y qué vas a aprender si estás hablando con los amigos? No vas a aprender nada, pero no estás cumpliendo con la obra que a ti se te ha encomendado. Cuando estamos en el trabajo necesitamos realizar nuestras labores con responsabilidad. Tenemos que hacer bien la obra que se nos ha encomendado. No pensando, es que estoy sirviendo a los hombres, ya no se merece que le sirva bien. No, estoy sirviendo al Señor y la obra que me ha encomendado aquí en este trabajo la tengo que realizar con excelencia, porque eso va a glorificar a Dios. La esposa en su hogar tiene una obra importante de atender su casa, de atender a su familia, de atender a sus hijos, de hacer que su hogar sea un hogar de paz. Y les digo, en Proverbios, la verdad es que la Biblia habla mucho acerca de la mujer rencillosa, que es mejor, dice, estar allá en la esquina del techo, por fuera, aunque sea mojándote con el granizo que hay hoy, que estar dentro de una casa calentita con una mujer rencillosa, con una mujer que no te va a dejar vivir en paz ni en tu casa. Y la mujer tiene esa responsabilidad de hacer que su hogar sea un hogar de paz, que ella sea pacificadora. Pero el hombre tiene como responsabilidad ser protector, ser el que provee, ser el que guía, ser el que instruye espiritualmente. ¿Y estamos haciéndolo? ¿Estamos cumpliendo con la obra que el Señor nos ha encomendado? Y muchas veces no estamos haciendo nada de eso. ¿Por qué no lo hacemos? Porque no estamos preocupados en glorificar a Dios. Estamos preocupados en satisfacernos a nosotros mismos. Y el Señor Jesucristo dice, la obra que me has encomendado, yo la llevo a cabo. La obra de redención, la obra de salvación, Él la realiza. ¿Y nosotros? ¿Qué estamos haciendo? Miren lo que nos dice el Señor Jesucristo. Y esta es la vida eterna, consiste en conocer al Padre y al Hijo. Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. El Señor Jesucristo hace su obra, ¿verdad? La completa. El Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Todo aquel que cree en Él, que lo recibe, que lo acepta como su Señor y su Salvador, ¿qué es lo que hace? Tiene vida eterna. Pero no todo el mundo llega a conocer al Señor Jesús. Entonces la obra del Señor Jesucristo está completa en tanto que Él ya ha hecho lo que era necesario para que el hombre pueda ser salvo. Pero el hombre tiene una parte que hacer y tiene que ver con la de abrir su entendimiento, abrir su mente, abrir su corazón para recibir la palabra de Cristo, para recibir la palabra de Dios. Porque dice, esta es la vida eterna. ¿En qué consiste la vida eterna? Dice, en que te conozcan a ti. ¿A ti quién? Al único Dios verdadero. Pero no solo al único Dios verdadero, dice, a Jesucristo, a quien has enviado. Y les digo, miren, es imposible conocer a Dios sin Cristo. Porque mucha gente dice, yo creo en Dios. ¿Y en Cristo? No, fue un hombre, hizo lo bueno. Pero como ejemplo está muy bien, pero no relacionan lo que hizo el Señor Jesucristo hace 2000 años, cómo se puede aplicar a ti hoy. Y se aplica, tiene una relación directa. Si Él no hubiese hecho esa obra hace 2000 años a favor nuestro, no habría abierto el camino para que pudiésemos tener vida eterna, no habría abierto el camino para que pudiésemos conocer al Padre. La vida eterna consiste en conocer al Padre. La pregunta es, ¿cómo conocemos al Padre? ¿Cómo conocemos a Dios? Por la vista no lo vas a ver. Y de hecho nadie puede ver a Dios y vivir, dice la Biblia.
Pero el conocer al Padre tiene que ver con tener una relación personal con Cristo Jesús, y Él te muestra al Padre. Él nos muestra al Padre. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Y les digo, ese conocimiento es un conocimiento que no solamente es mental, es un conocimiento que sí es con la mente, pero también es con el corazón, con el alma, un conocimiento espiritual en el que tú tienes vida, tu espíritu tiene vida. Seguimos adelante. El Señor Jesucristo glorifica al Padre acabando la obra. ¿Qué obra? La que se le encomendó. Dice, yo te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que me diste que hiciese. Y yo no sé, cuando ustedes acaban algo, ¿cómo se sienten? Como se siente uno se siente realizado, ¿no? Especialmente cuando uno, a ver, si está uno en la escuela, tienes una tarea grandota, tienes que hacer, yo no escribí, no sé cuántas páginas tienes que escribir sobre un tema, y te van a evaluar, y empiezas, y no sabes ni cómo meterle mano. ¿Cómo voy a escribir esto yo? Y empiezas ahí con miedos, con dificultades, a veces uno lo deja hasta lo último, pero se siente uno apesadumbrado, ¿no? Porque dices, hay una tarea que no sé cómo hacer, no sé cómo realizarla, no sé cómo llevarla a cabo, pero ¿qué tal cuando la acabas? Qué gusto te da. Ahora también, como por ejemplo, cuando uno está en una casa y tienes que arreglar algo, y llamas a alguien para que te vaya a arreglar, y te hace un montón de polvo, y está todo sucio, todo está ahí desarreglado, y tú ya estás un poco cansado, cansada, dices, ¿cuándo van a acabar? ¿Cuándo van a acabar? Y luego cuando ya se acaba y se queda todo limpiecito, como que respiras ya tranquilo, ¿no? O también cuando tienes el coche, que tienes que pedirle un ray a uno, a otro y a otro, porque tu coche no funciona. Y el mecánico te dice, no, que mira, que no puedo, que el otro, y ya después, cuando finalmente te lo arreglan, y ya como que sientes una libertad, ¿no? Como dices, ahora sí eres tú el que lo tiene que arreglar y no sabes. Otra cosita, ¿no? Dices, ay, ¿para qué me metí en esto? Pero en sí, el acabar una obra trae satisfacción al que la hace y a la persona para la cual se hace, ¿no? Y en este caso el Señor Jesucristo no defraudó al Padre. Dice, lo que tú me diste, lo acabé. ¿Y cómo nos sentimos nosotros cuando, por ejemplo, le dices a tu hijo o a tu hija, oye, limpia tu cuarto? Y él llega, o ella, y te dice, ya lo limpié. Y vas, vamos a ver. Y vas y está el tiradero. ¿Qué limpiaste? ¿Qué acabaste? Ya está recogido. ¿Y eso qué? Y aquello. Y ya empieza a recoger y ya lo amontona por ahí, esconde otras cosas. Y ya. Y no lo dejó hecho tampoco. Pero ¿qué tal cuando te dice, ya ahora sí ya acabé? Y tú vas, te fijas debajo de la cama, limpiecito. En el armario, todo bien colgadito, todo bien ordenado. Los juguetes, todos en su lugar. Y todo bien limpiecito. Dices, wow, qué hijo tengo. O qué hija tengo, ¿no? Y le da uno gusto. ¿Por qué? Porque dices, le mandé que hiciera algo y lo acabó. Lo hizo bien. No sé si recibimos muchos gustos de esos, ¿eh? A veces no recibimos muchos gustos de esos porque les decimos que hagan algo y como no vayas y les digas en la oreja, mira, eso, míralo, ¿no lo ves? Y ya entonces dices, sí lo vi. Pero da gusto cuando se acaba la obra. El Señor Jesucristo glorifica al Padre en que la obra que el Padre le dio, la acabó. Y la verdad que da gusto ser cumplido. Da gusto acabar las cosas y acabarlas bien. Ahora, el Señor Jesucristo es glorificado con la misma gloria que antes tenía. Cuando hablamos del Señor Jesucristo, siempre debemos tener en cuenta que no es un hombre común, no es solo un gran maestro, no es solo un buen eticista o moralista, es Dios mismo.
y dense cuenta que lo que hizo el Señor Jesucristo es despojarse de su gloria, vino a este mundo y ahora dice, ahora pues Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Para aquellos que creen que el Señor Jesucristo no es Dios, que vean este pasaje. El Señor Jesucristo no está diciendo, dame una gloria que nunca tuve, no. Dice, dame esa gloria que yo ya tenía. Aquella gloria de la que yo me despojé. Y lo digo porque también aquí en Juan hay un momento en que el Señor Jesucristo dice que el Padre es mayor que yo, ¿no? Entonces eso lo utilizan muchos como argumento para decir, fíjense cómo Jesucristo no es igual que Dios. ¿Por qué? Porque dice que Él es más pequeño, que el Padre es mayor que Él. Y dice, eso quiere decir que Él no es Dios. No. Él, cuando se hace hombre, cuando se encarna, de forma voluntaria, se hace o se somete al Padre. ¿Significa que Él sea inferior al Padre? No. Él es Dios también. La misma gloria que tiene el Padre es la gloria que Él tuvo. Lo único que hizo, podemos decir, es despojarse de su gloria y venir a este mundo para tomar un cuerpo humano. Pero Él es Dios. No está pidiendo nada que Él no tuviese ya. Él ya lo tenía. Y luego dice, con aquella gloria que tuve antes que el mundo fuese. Y dense cuenta de lo que está diciendo. No está diciendo que Él empezó con el mundo. No está diciendo que Él es el primer ser creado. No, lo que está diciendo, antes que el mundo fuese, yo ya tenía gloria, dice. Ahora llegamos aquí al versículo 6, donde dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Y aquí siempre hay un conflicto. Y en los ancianos relacionales estamos siempre viendo lo que se le llama el centro radical, ¿no? De poner todo en equilibrio, todo en balanza. ¿Por qué? Porque por un lado podemos decir, Dios predestina a los hombres que van a ser salvos. ¿Me entienden? Dios dice, estos van a ser salvos porque yo los predestino. Y vemos en la Biblia que sí. Pero por otro lado decimos, bueno, si están predestinados, entonces ¿qué pasa? Entonces no tenemos la capacidad de elegir. Pero vamos a la Biblia y la Biblia también nos dice que nosotros somos los que aceptamos o los que rechazamos, los que creemos o los que no creemos. Entonces sí, Dios predestina para la salvación, pero también Dios, o más bien también el hombre elige aceptar o rechazar. ¿Qué pasa? Que a veces nosotros, y esto les tengo que decir, nosotros muchas veces somos como que no nos gusta estar equilibrados. A veces somos radicales. O queremos estar en un lado o queremos estar en el otro. Y hay que buscar siempre el término medio. ¿Por qué? Porque hay veces, y especialmente cuando seguimos sistemas teológicos, lo que tendemos a hacer es a seguir a hombres que, porque quieren que su lógica, o quieren seguir su lógica, entonces siguen solamente una línea de pensamiento y se olvidan de muchos pasajes bíblicos. Y nosotros, como cristianos, tenemos la responsabilidad no de seguir a los hombres, sino de seguir a Dios. Y hay dos hombres que más, podemos decir que más han influido en las creencias dentro de las iglesias cristianas. Y esos dos hombres son, por un lado, Arminio y por otro lado es Calvino. ¿Quiénes son? A saber quién sean, ¿no? No, son dos teólogos y ellos lo que tenían era, uno defendía lo que se llama el libre albedrío, que el hombre es capaz de decidir por sí solo, y el otro decía que no hay tal cosa como libre albedrío, que el hombre no puede elegir porque es Dios el que lo elige. Cada una de las posturas tiene sus puntos buenos y sus puntos malos. Pero lo que hace falta es ver un poquito los puntos buenos de este y los puntos buenos del otro.
y poder buscar un equilibrio. ¿Y por qué les digo esto? Porque miren, lo que tú crees respecto a Dios se refleja en tu vida. Lo que tú y yo creemos respecto a Dios, luego lo llevamos a la práctica. Y se van a dar cuenta que las personas que son radicales en unas cosas, van a ser radicales también en su vida. Las que son permisivas en una cosa, en las cosas de Dios, van a hacerlo también en su vida. ¿Por qué? Porque miren, lo que creemos no está separado de lo que hacemos. ¿Dónde empiezan, podemos decir, nuestras acciones? Nuestras acciones no empiezan en el momento en que vamos a hacer algo. Nuestras acciones empiezan en nuestro pensamiento, en lo que nosotros concebimos como verdad o como mentira. ¿Por qué? Porque si tú crees que algo es verdad, ¿qué vas a hacer? Buscar esa verdad, ¿no? Vivir de acuerdo a eso. Y si crees que algo es mentira, pues lo normal es que tú lo deseches y digas, no, yo no voy a seguir esa mentira. Y ahí es donde en la vida nosotros necesitamos buscar el equilibrio. Y de hecho, el equilibrio en la vida del hombre determina su éxito. Si tú llevas una vida equilibrada, vas a tener éxito. Y no te estoy hablando de que vas a tener mucho, pero sí te digo de que tu relación con Dios va a ser íntegra. ¿Por qué? Porque llevas una vida de equilibrio, una vida en la que tú examinas toda la palabra de Dios y no te vas para un lado o para el otro. Pero bueno, aquí hay algunas cositas que creo que es bueno que tengamos en cuenta, porque estamos hablando de que es una oración que glorifica al Padre, que glorifica a Dios. Y el Señor Jesucristo manifestó su nombre a quienes el Padre le dio. El que uno manifieste al Padre, a la gente, trae la gloria a Dios. Cuando tú hablas con la gente, ¿te estás representando a ti o estás representando a Dios? Nos dice, eran del Padre. ¿Quiénes? Aquellos que el Señor le dio. El Padre dice, estos son míos. ¿Se los voy a dar a quién? Al Hijo, ¿no? Estas personas que eran del Padre y que el Padre se las da al Hijo, estas personas lo que hacen es guardar la palabra de Dios. La pregunta es, ¿tú eres el Padre? ¿Tú eres el Hijo? ¿Cómo lo sabes? Si guardas o no la palabra de Dios. Cuando guardas la palabra de Dios, entonces tú le glorificas. Luego también dice que el Señor Jesucristo ha manifestado su nombre a quienes el Padre le dio. Dice, ahora comprenden que todo procede del Padre, y luego también las palabras que Jesús les dio proceden del Padre. Y todo procede del Padre. Dios, podemos decir que es el único ser que es independiente, que no es dependiente. ¿A qué me refiero con esto? Todos nosotros necesitamos de algo o de alguien para poder vivir. Dios Padre no necesita de nada, ni de nadie para poder vivir. Él se vale por sí mismo. Ahora, ¿qué implicaciones tiene el que nosotros seamos seres dependientes? Las implicaciones que tiene el que seamos seres dependientes es que nosotros necesitamos siempre estar vinculados, siempre estar unidos a alguien que sea, no necesariamente mayor que nosotros, pero a alguien con el cual nos podamos relacionar. El depender implica que hay alguien en quien tú tienes que poner tu confianza. Implica que hay alguien que te tiene que ayudar. Somos dependientes porque necesitamos del aire para respirar. Hay alguien que te da el aire, es Dios. Somos dependientes porque sin alimento no puedes vivir. Alguien te tiene que proveer ese alimento. Somos dependientes porque sin otras personas en este mundo no podemos subsistir. Somos dependientes porque no somos autosuficientes.
ahora Dios sí es autosuficiente. Y Él es, ahora sí, la fuente de todo. Él lo que crea, o lo que creó, lo hizo de la nada. Y crear de la nada, yo creo que es lo que a nosotros nos lleva a conocer a un Dios que es digno de gloria, que es digno de alabanza, que es digno de ser exaltado, porque Él, al estar por encima de nosotros, al no necesitar de nosotros, nosotros no podemos hacerle daño en ningún sentido. Lo único que podemos hacer es acercarnos a Él para poder recibir de su ayuda. Y estaba un poco, recuerdo ahora el pasaje que veímos, estaba leyendo un pasaje en Job, donde le dicen a Job, sus amigos, mira Job, si tú haces lo bueno, qué bien le estás haciendo a Dios. ¿Le estás ayudando en algo? Cuando tú haces lo bueno, ¿estás ayudando a Dios en algo? Y la verdad es que no. Dice, ahora si tú te rebelas contra Dios, ¿le estás haciendo a Él algún daño? Lo cierto es que no le haces daño. Pero nosotros muchas veces nos ponemos rebeldes, nos ponemos nuestros moños y empezamos a creernos, empezamos a enojarnos contra Dios. Dios, ¿por qué no haces esto? Y luego también he conocido a algunos, yo no sé si has conocido a gente que dice, ya arreglaremos cuentas Dios y yo. Tengo unas cositas que preguntarle. Porque me tiene que explicar por qué sufre tanta gente. Me tiene que explicar por qué permite que haya tantos muertos. Y me tiene que explicar esto y me tiene que explicar lo otro. Y lo cierto es que Dios no nos debe ninguna explicación. Y que va a ser justamente lo opuesto. El Padre no depende de nosotros, nosotros dependemos de Él. Y porque nosotros dependemos de Él, ¿sabes qué es lo que va a pasar? En lugar de decirle nosotros, ven aquí Señor, quiero que me respondas estas cositas. Lo que te va a decir a ti y a mí es, ven para acá, respóndeme tú. Te voy a hacer unas preguntitas. Y ahí sí, es cuando ya no vamos a tener cara, no vamos a tener valor, no vamos a tener fuerza, ni siquiera para mantenernos de pie delante de Él. ¿Saben por qué? Porque toda rodilla se doblará delante de Dios. Porque quieras o no quieras, tú dependes de Él. Él no depende de ti. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Y ahí está podemos decir, la victoria del cristiano, en que sepas que dependes del Padre. Ahora conozco, ahora te conozco, Señor. Ahora sé que mi vida depende de ti. Porque ¿saben qué? El que nosotros no reconozcamos que nuestra vida depende de Él, nos lleva a ser muy egoístas. Porque creemos que por nosotros mismos nos podemos valer, que por nosotros mismos nos podemos defender. Pero cuando tú reconoces que todo procede de Él, lo único que puedes, o lo único que nos queda es tener gratitud. Decir gracias, Señor. Gracias por lo que tú haces. Y concluimos. Dice, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Entonces el Señor Jesucristo manifestó su nombre, a quienes el Padre les dio. Ellos le recibieron las palabras de Cristo. Ellos conocen que Cristo verdaderamente salió del Padre y también han creído que el Padre le envió. Solamente quiero resaltar esto. Han creído, dice, que tú me enviaste. Ese creer implica fe, ese creer implica confianza, ese creer implica reconocer que Cristo es superior. ¿Cuál era la gran lucha que tenía el Señor Jesucristo? La gran lucha que tenía el Señor Jesucristo es que los judíos, sus hermanos en la sangre, podemos decir, no creían en Él, que realmente fuera, que realmente viniera de Dios. ¿Qué les dicen sus hermanos? Sus hermanos
se iba a celebrar una fiesta en Jerusalén, y le dicen a sus hermanos, hay una fiesta, vete a Jerusalén, dice, ¿para qué? Para que hagas ahí milagros y que entonces la gente crea en ti. Como que le están diciendo, ahí tienes tu oportunidad, ve y demuestra si realmente eres lo que dices ser, ¿no? Y el Señor Jesucristo, de hecho, no se va con ellos, luego ya se va aparte, porque sus propios hermanos no le creían. La mayoría de los gobernantes no le creían. De hecho, lo llevaron a la cruz. Incluso uno de sus discípulos no le creyó. ¿Creen ustedes que Judas le creyó? No le creyó. Lo traicionó. Pero hay quienes sí creyeron en que Jesús lo envió, en que el Padre lo envió. Hubo y hay. ¿Es posible que un hombre pueda nacer de una virgen? ¿Es posible que un ser humano pueda nacer de una virgen? Si lo vemos desde el punto de vista físico, decimos no. ¿Es posible que alguien se pueda levantar de los muertos? Si lo vemos desde el punto de vista, ahora sí, físico o humano, decimos no. ¿Es posible que tú y que yo podamos resucitar? Desde el punto de vista humano, desde el punto de vista de la ciencia, decimos que no. Y la ciencia se esfuerza porque la gente pueda perpetuar su vida por eternamente. Por eso están los que se congelan para ver si después los pueden revivir, ¿verdad? Porque están haciendo investigaciones, porque hasta ahora no es posible que alguien pueda resucitar. Desde el punto de vista humano, lo que Cristo hace es imposible. Pero ahí está el punto de la fe, el punto de la confianza, el punto de decir, Señor, muchas cosas escapan de mi entendimiento, muchas cosas escapan de mi razonamiento, pero creo en ti. Han creído que tú me enviaste, dice el Señor Jesucristo. Estos que han creído que tú me enviaste son los que son salvos. ¿Eres tú de ellos? Sin fe no podemos agradar a Dios, pero con fe sí lo agradamos. Actuemos, vivamos y obremos buscando la gloria de Dios, porque se le puede agradar, pero solo creyendo en Él, por la fe. Que tu oración, que mi oración, primero busque glorificar a Dios, y entonces bendecirá a ti y a otros. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos las gracias, porque en ti podemos confiar, porque en ti podemos esperar siempre. Y Señor, hay tantas cosas que necesitamos aprender. Una de ellas es aprender a orar. Y Señor, ayúdanos que al orar podamos mantener un enfoque claro, que nos podamos dar cuenta de que la oración primeramente te tiene que glorificar a ti. Y Señor, con nuestra vida de oración queremos glorificarte, queremos exaltarte a ti. Pero no solo eso, también Señor, queremos interceder por los hermanos, interceder por los familiares. Y Padre, ayúdanos para que cuando lo hagamos con un corazón que atiende a ti, que está de acuerdo a tu santa voluntad. Señor, por favor, bendice a mis hermanos que están aquí presentes, líbralos del mal y ayúdanos a vivir en santidad, para gloria y honra tuya. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.